Buenos días, tardes o noches. Yo soy Mónica Castro y les voy a hablar sobre los filamentos intermedios. Primeramente tenemos su definición. Los filamentos intermedios son fibras proteicas resistentes, parecidas a cuerdas, que desempeñan una función estructural mecánica en todas las células eucariotas y están formados por un conjunto de proteínas específicas para cada tipo celular. Son muy abundantes en las células que están sometidas a importantes tensiones mecánicas, como es el caso de los epitelios a lo largo de los axones de las células nerviosas y en todo tipo de células musculares. Su nombre se refiere a su diámetro, que oscila entre 8 a 12 nanómetros. Es menor que el de los microtúbulos de 24 nanómetros, pero mayor que el de los microfilamentos o filamentos de actina, que es de 7 nanómetros. Los filamentos intermedios son los componentes del citoesqueleto más estables. Luego tenemos la estructura molecular. En humanos hay 70 genes diferentes que codifican a las distintas subunidades que al polimerizarlas forman los filamentos intermedios que se observan en las células, pero además se pueden dar en la maduración alternativa del ARN mensajero de estos genes, resultando en formas proteicas diferentes. Estos monómeros o subunidades están formados por una cabeza globular en el extremo amino, una cola globular en el extremo carboxilo y un dominio central alargado, o también conocida como región central, con unos 310 a 350 aminoácidos y unos 45 nanómetros de longitud. Vamos a explorar a continuación cada una de estas partes. Las cabezas o zonas globulares, es decir, tanto la cabeza como la cola globular, son regiones en las que la proteína está encargada de interaccionar con otros componentes celulares. Estos extremos son variables en forma y secuencia de aminoácidos en los distintos tipos de filamentos intermedios. Esta estructura molecular es importante para que estas proteínas se asocien entre sí de manera espontánea. Luego tenemos la región central, que se organiza en una hélice alfa que permite a un monómero unirse a otro para formar dímeros. Todos estos dímeros pueden asociarse entre sí de forma antiparalela mediante enlaces eléctricos para formar tetrámeros. Los tetrámeros se asocian lateralmente para formar una estructura laminada de 8 tetrámeros, que se enrolla sobre sí misma y se une en línea con otras para formar el filamento intermedio de unos 8 a 10 nanómetros de diámetro. Por tanto, un corte transversal del filamento intermedio mostraría 32 moléculas en total. La longitud de 8 tetrámeros forma la unidad fundamental de ensamblaje, que es de unos 60 nanómetros de longitud. Las unidades fundamentales se asocian por unos extremos para formar los filamentos intermedios a modo de cuerda. Las zonas centrales de los monómeros son muy parecidas entre los distintos tipos de filamentos intermedios, tanto en tamaño y secuencia de aminoácidos, por lo que todos tienen un diámetro y forma parecidos. Como siguiente punto tenemos las funciones de los filamentos en la célula. Como fue mencionado anteriormente, los filamentos intermedios son los más resistentes de los tres tipos que componen el citoesqueleto. Es por eso que su función principal es dar soporte a los granulos celulares y así proporcionar resistencia mecánica a la célula, evitando la ruptura de las membranas sometidas a esfuerzos. Por esta razón, son abundantes en las fibras nerviosas y células musculares y epiteliales, que están constantemente sometidas a fuertes tensiones. Aunque esta función sea obvia en las células animales, no lo es en las células de las plantas, donde el papel de resistencia mecánica lo llevan a cabo las paredes celulares. Cabe recalcar que los filamentos intermedios mantienen la membrana celular estirada e impiden que se deforme ante las presiones exteriores. Si no existiesen los filamentos, la membrana plasmática adoptaría una forma de esfera debido al líquido celular. Los filamentos intermedios son flexibles y resistentes, dos propiedades óptimas para soportar las tensiones mecánicas. Se ha estimado que pueden estirarse entre un 250% y un 350% de su longitud inicial cuando se someten a fuerzas de tensión. Cuando esto ocurre, disminuyen su diámetro, por lo que se estima que los monómeros de proteína que los forman pueden deslizarse unos sobre otros. Esto contrasta con los microtúbulos y los filamentos de actina, los cuales son relativamente rígidos. Los filamentos se extienden desde la periferia hasta el núcleo y permiten la integridad de la suela. Aparte de esta función de resistencia, parece que intervienen en otros procesos celulares. Se les postula el lugar de anclaje de numerosas moléculas de señalización, además de crear un andamio entre las estructuras celulares
interaccionan directamente con orgánulos como las mitocondrias, el aparato de Golgi y los lisosomas, por lo que pueden afectar a su funcionamiento y al propio tráfico vesicular. Por ejemplo, se ha encontrado que la vimentina, un tipo de filamento intermedio, interacciona con las proteínas RAB, las cuales son necesarias para el reparto de las vesículas del tráfico vesicular y para la localización de los lisosomas. Luego tenemos los tipos de filamentos intermedios. Las proteínas que constituyen a los filamentos intermedios pertenecen a una numerosa y heterogénea familia de proteínas filamentosas, que son químicamente diferentes pero se distinguen en 6 clases según su homología de secuencias. Aunque no es muy común, distintos tipos de célula bajo condiciones muy particulares, ya sea el desarrollo, la transformación celular, el crecimiento, entre otros, pueden expresar más de una clase de proteínas formadoras de filamentos intermedios. Primeramente, tenemos la clase 1 y 2 de filamentos intermedios, que son las queratinas ácidas y las básicas. Las queratinas representan la mayor parte de las proteínas de los filamentos intermedios, y en los humanos, estas representan más de las 3/4 partes de estos. Tienen pesos moleculares que varían entre 40 y 70 kilodaltons, y se diferencian de otras proteínas de filamentos por sus altos contenidos en residuos de glicina y serina. Se conocen como queratinas ácidas y básicas por sus puntos isoeléctricos, que rondan entre 4.9 y 5.4 para las queratinas acídicas y entre 6.1 y 7.8 para las básicas. En estas dos clases se han descrito alrededor de 40 proteínas y están presentes especialmente en las células epiteliales, donde ambos tipos de proteínas se copolimerizan y forman filamentos compuestos. Muchas de las queratinas de la clase 1 se encuentran en estructuras como el pelo, las uñas, los cuernos, las púas y las garras, mientras que las de la clase 2 son las que se encuentran más abundantes en el citosol. Luego tenemos la clase 3 de filamentos intermedios, que son las proteínas tipo desmina o vimentina. La desmina es una proteína acídica de 53 kilodaltons, que dependiendo de su grado de fosforilación posee distintas variantes. Algunos autores también han denominado a los filamentos de desmina como filamentos intermedios musculares, puesto que su presencia está bastante restringida, aunque en pequeñas cantidades, a todos los tipos de células musculares. En las miofibrillas, la desmina se encuentra en la línea Z, por lo que se piensa que esta proteína contribuye con las funciones contráctiles de las fibras musculares al funcionar en la unión de miofibrillas y la membrana plasmática. A su vez, la vimentina es una proteína presente en las células mesenquimas. Los filamentos intermedios formados por esta proteína son flexibles y se han determinado que resisten a muchos de los cambios conformacionales que ocurren durante el ciclo celular. Se encuentran en los fibroblastos, en las células del músculo liso, en los glóbulos blancos y en otras células del sistema circulatorio de los animales. Estos son seguidos de la clase 4 de filamentos intermedios, los cuales son las proteínas neurofilamentosas, también conocidas como neurofilamentos. Esta clase de filamentos comprende uno de los elementos estructurales fundamentales de los axones y las dendritas neuronales. A menudo se asocian con los microtúbulos, que también conforman estas estructuras. Los neurofilamentos de animales vertebrados han sido aislados, determinando que se trata de un triplete de proteínas de 200, 150 y 68 kilodaltons que participan en el ensamblaje in vitro. Se diferencia de otros filamentos intermedios en que poseen brazos laterales como apéndices, que se proyectan desde la periferia de los mismos y que funcionan en la interacción entre filamentos vecinos y otras estructuras. Las células gliales producen un tipo especial de filamentos intermedios, conocidos como los filamentos intermedios gliales, que difieren estructuralmente de los neurofilamentos, puesto que están compuestos por una sola proteína de 51 kilodaltons y que tiene propiedades fisioquímicas diferentes. Luego tenemos la clase 5 de filamentos intermedios, que son los filamentos de la lámina nuclear. Todas las láminas que forman parte del núcleo esqueleto son en realidad proteínas de filamentos intermedios. Estas tienen entre 60 y 75 kilodaltons de peso molecular y se encuentran en los núcleos de todas las células eucariotas. Son esenciales para la organización interna de las regiones nucleares y para muchas de las funciones propias de este orgánulo, el cual es esencial para la existencia de las eucariotas.
Finalmente tenemos la clase 6 de filamentos intermedios, conocidos como las nestinas. Este tipo de filamentos pesan más o menos 200 kilodaltos y se encuentran predominantemente en las células madre del sistema nervioso central. Cabe recalcar que estas se expresan durante el desarrollo neuronal. Esto sería todo por mi presentación. Aquí se encuentran las referencias. Muchísimas gracias por su atención.